Bueno, la semana pasada me quedé corto con una pregunta, no llegué a la pregunta número 6. ¿Estamos haciendo un diagnóstico espiritual o estamos siguiendo a mi profesor Donald Whitney en estas 10 preguntas que él ha hecho para poder diagnosticar o poder indagar cómo está nuestro caminar en el Señor? Entonces yo voy a ir de la pregunta 6 a la 10. Aunque eso parece mucho, yo voy a cubrir ese material esta mañana y en algunas preguntas me voy a detener más, en otras me voy a detener menos. Pero entonces permíteme recordarte las 5 preguntas que ya vimos. ¿Cómo está tu sed por Dios? Bueno, esta mañana, yo no sé si es porque yo acabo de predicar esto, pero esta mañana he saludado a mucha gente antes de iniciar la reunión y entonces 2, 3 personas esta mañana me han dicho, estamos sedientos de Dios. Pregunta número 2, ¿estás siendo gobernado por la palabra de Dios? Pregunta número 3, ¿estás creciendo en tu amor por otros hermanos? Pregunta número 4, ¿estás creciendo en tu sensibilidad por la presencia de Dios? Y pregunta número 5, ¿te preocupan las necesidades espirituales y temporales de otras personas? Bueno, yo he tratado de contestar esas preguntas y de animarte y alentarte que si tú estás corto en alguna de estas áreas, entonces tú te vuelvas a Dios. La conclusión o la solución de un diagnóstico es que si yo me encuentro equivocado, si yo me encuentro enfermo, si yo me encuentro anómalo frente a lo que la palabra de Dios nos está hablando, entonces yo debería no solamente decir, bueno, sí me falta amor, pero no quiero amar. Ese es un mal diagnóstico. Un buen diagnóstico es decir, sí me falta amor y tengo que obedecer a Dios en cuanto a amar a mis hermanos. Entonces, número 6, ¿te deleitas de ser parte de la novia de Cristo? ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Bueno, es ese grupo de pecadores que han sido lavados con la preciosa sangre de Cristo, que han sido llamados a la salvación, que han sido alcanzados por Dios. No lo merecíamos. Sin embargo, el Señor tuvo a bien salvarnos. Entonces, mira lo que Pablo dice en Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo. Diga conmigo eso. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Observa los calificativos que Pablo está dando a la iglesia. Una iglesia en todo su esplendor, en toda su gloria, sin que tenga mancha, sin que tenga arruga, sin que tenga cosa semejante, que fuera santa e inmaculada. Esta es una manera muy celestial de ver la iglesia, ¿no es así? Es una manera muy celestial de ver la iglesia, inmaculada, intachable, bien planchada, bien limpia. Pero te tengo noticias, esa mirada muy celestial y angelical y gloriosa no siempre es la forma como tú y yo nos vemos. A veces nos vemos arrugados, a veces nos vemos sucios, a veces nos vemos despeinados, a veces nos vemos con kilos de más o con kilos de menos. A veces nos vemos de una manera que no pareciera ser la iglesia que el Señor va a llevar a la eternidad o va a llevar al cielo. Y sin embargo, si tú has sido lavado por la preciosa sangre de Cristo, eres parte de esta iglesia. Jesús murió por su iglesia y cuando Él murió por su iglesia, mostró todo su amor por ella. No una parte de su amor, no un poco de su amor, sino todo su amor por ella. Entonces, mientras yo estoy más conectado al Señor, mientras yo amo más al Señor,
Lo que el Nuevo Testamento me dice es que yo debería estar más cerca del pueblo del Señor. Esa es una tremenda muestra de nuestra salud espiritual. Entonces yo necesitaría hacerme 2 preguntas extras a lo que ya me he hecho. ¿Te deleitas en tu iglesia local? ¿Amas a tu iglesia local? Es muy diferente decir, yo amo a la Iglesia Universal del Señor. Sí, pero nunca los ves. ¿Lo ves? Oh, yo amo a todos mis hermanos en África, porque no los conoces. Yo amo a todos mis hermanos rusos, porque ellos no te conocen. Eso es diferente a poder entonces decir, bueno, yo amo a mi iglesia local, yo amo a la gente que se congrega en Vida Nueva, yo amo a la gente que el Señor añade a Vida Nueva. Vean lo que dice el Salmo 16:3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Y bueno, si alguien estuviera buscando una congregación donde asistir o donde reunirse, estos serían como los elementos que buscaría. Yo quiero llegar a una congregación donde todos los hermanos que van ahí son santos. Segundo, yo quiero llegar a una congregación donde todos son nobles de tal manera que yo pueda encontrar mi delicia allí. Bueno, déjame decirte algo. Si tú estás listo para deleitarte en la novia del Señor, los encontrarás. Encontrarás un tipo de congregación así, sea esta o sea otra. Pero si tú no estás listo para poner por delante lo que deleita más a Dios, nunca encontrarás un lugar así. Nunca lo hallarás. La expresión santos es usada en el Nuevo Testamento simple y llanamente para referirse a los creyentes, a aquellos que el Señor compró a precio de sangre. Imagínate cuando lees la epístola a los Corintios y que Pablo llama a la iglesia de Corinto los santos. Bueno, si nunca has leído Corintios y comienzas a leer la carta, tú dices, wow, me acabo de encontrar con una iglesia genuina, verdadera, donde todo es perfecto, donde no hay fornicación, donde no hay pecado, donde los dones están siendo practicados de manera adecuada, donde no hay murmuración, donde no hay nada malo. Pero tú comienzas a leer la carta y te das cuenta que estos hombres y mujeres a los que Pablo acaban de llamar santos están de este lado de la eternidad, no del otro lado de la eternidad, y que a veces esa iglesia que está de este lado de la eternidad no se va a ver como un día nos vamos a ver en el cielo. Muchos de estos santos seguimos pecando, muchos de estos santos seguimos fallando, tal como pasó en la iglesia de Corinto, tal como pasó en la iglesia de Galacia, tal como pasó en la iglesia de Jerusalén. Santos, hombres transformados, familias transformadas, mujeres transformadas, que seguían teniendo este lastre del pecado en sus vidas. Entonces yo quisiera simplemente hacerte un recordatorio. Mientras estamos de este lado de la tierra, seguimos bregando con el pecado. Y aún así, seguimos encontrando deleite en el Señor. Bueno, mientras en la noche cerraba mis notas, recordé algo y simplemente quiero dejarlo como un post-it aquí al mensaje, esos notitas que hacemos a veces. Hace unos días murió una mujer a la que conocí desde que era chico. Ustedes la conocieron porque un par de ocasiones su esposo ha estado predicando aquí, pero ellos son ancianos, el hermano Bonilla, arriba de los 95, ella casi llegando a los 95, y el Señor la llamó a gloria. Pero yo tuve la oportunidad de platicar muchas veces con esta pareja. Viajé un par de ocasiones de Los Mochis a Mazatlán, llevándolos a volar,
platiqué en otras conferencias con ellos largas horas, y yo haciendo una reflexión, me voy a quedar con algo. Nunca escuché a esta mujer, a pesar de que tuvo la oportunidad, a pesar de que la conversación a veces nos llevaba a ciertos bemoles o tenores, nunca escuché a esta mujer hablar mal de ningún creyente. Es más, cuando su esposo parecía que estaba hablando mal de un creyente, esta mujer le decía: Antonino, guarda silencio. Y cuando ella hablaba de la iglesia, entonces una sonrisa se dibujaba en su rostro, a sabiendas de que la iglesia de la que ella hablaba no era perfecta. Entonces me voy a quedar con eso, y me voy a quedar con que cada vez que coma chilaquiles tengo que echarle cebolla, porque ella me decía: mijo, los chilaquiles con cebolla son más ricos. Entonces cada vez que estoy frente a unos chilaquiles, yo pido cebolla extra porque son más ricos. La boca huele rara, ¿no? Después de comértelos, pero son más ricos. Entonces ella aprendió a encontrar deleite en la iglesia y deleite en un buen plato de chilaquiles. Hermanos, esto es algo serio. Un día vamos a estar delante del Señor, vamos a estar diciendo presente delante del Señor, y ese día no debería ser el día en el que yo comienzo a encontrar deleite en la iglesia. No, ese día debería de ser la meta para mí, pero entender que los verdaderos creyentes somos procesados y somos pulidos a través del sufrimiento, y muchas veces ese sufrimiento va a venir a nuestras vidas vía los santos que están a nuestro alrededor, los que se sientan detrás o los que se sientan delante de ti. Entonces debemos encontrar deleite en aquellos que fueron lavados a precio de sangre. Ese deleite tiene que ser tanto de forma individual como de forma congregacional. Nosotros debemos encontrar deleite en la grey de Dios. Tenemos que buscar las formas, los medios de encontrar deleite en la grey de Dios. Observa qué antagónico sería que alguien dijera: amo al mundo, estoy interesado en que el mundo sea alcanzado para Cristo, pero aborrezco a mis hermanos en vida nueva. Eso sería totalmente horrendo, eso sería totalmente antagónico a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, somos un pequeño experimento de una gran realidad. Un día estaremos reunidos en el cielo con gente que nunca conocimos, con gente con la que nunca pudimos haber tenido comunicación porque hablamos idiomas distintas, y un día simplemente estaremos reunidos ahí y ellos dirán: yo también fui lavado a precio de sangre. ¿Sí? Pero tu experimento y mi experimento es esta iglesia local. Aquellos que proclaman entonces que pueden amar al mundo, pero aborrecen a su hermano que está cerca, están en una contradicción. Mira lo que el salmista dice en el 122:1, un salmo que es sumamente repetido cuando queremos animar a las personas a adorar al Señor o a iniciar un servicio. Yo me alegré cuando me dijeron, ¿qué? Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Bueno, hace unos días pasé por el estadio y los Cañeros estaban en la semifinal. Faltaban muchas horas para que iniciara el partido, pero había una larga cola de personas que estaban viviendo el Salmo 122:1 a su manera. Yo me alegré cuando me dijeron: leña, Cañeros, pero ya no sacaron.
Y tú ves que la expectativa de mucha gente para ir a otros lugares es increíble. Pero la expectativa de mucha gente para adorar al Señor cambia. A veces cuando voy hacia una boda y voy a casar a una pareja, sin raspar muebles, voy a casar a una pareja de la congregación, mi esposa me dice, apúrate, vamos a llegar tarde, va a pasar esto. Y yo le digo, ¿y por qué me tengo que apurar? Si ahí va a haber un montón de gente que no se apura los domingos, van a estar antes de que el pastor llegue, van a estar peinados, planchados, y el próximo domingo no van a estar a tiempo para estar en la casa del Señor. Hermano, si quieres examinar realmente tu salud espiritual, necesitas entender que estos pasajes marcan una realidad. Los creyentes que crecen lo hacen por querer y no tanto por deber. Un creyente crece porque anhela crecer, porque quiere crecer y no tanto por deber. Entonces, por deber, tú vas a ir mañana a trabajar, te vas a cambiar, te vas a peinar, vas a llegar a tiempo y vas a encontrar un gran deleite en llegar a tiempo a tu empleo. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser tu deleite el próximo domingo o el próximo jueves cuando se trata de venir a la casa del Señor y encontrar deleite en la reunión con otros santos? Bueno, nuestra identidad, o por lo menos la identidad de cristianos verdaderos, debe de ser Cristo. Cristo. Si tú estás poniendo en balanza la iglesia versus un pasatiempo, versus otra actividad, tu corazón está encontrando deleite en lo que está ganando siempre. Lo vuelvo a poner aquí. Si tú estás poniendo en balanza tu iglesia y otra actividad, y resulta que esta otra actividad siempre gana, hermano, tú estás encontrando tu deleite en ese lugar. Allí está tu corazón. Y donde está tu corazón, realmente tú te conviertes en un adorador de ello. Si lo que está ganando no es el deleite en el pueblo del Señor, algo está mal. Ese deleite que la Biblia nos presenta en el compañerismo o en la vida de la iglesia es algo que Dios nos brinda o nos da al salvarnos. No está en nosotros de manera natural. Entonces, permíteme recordarte que la iglesia es lo más grande y satisfactorio en lo que podemos participar. Un montón de actividades que hacemos son temporales. Vas al dentista y los limpias, vas al dentista y gastas un montón de dinero en cosas que van a ser temporales. Un día o te vas a quedar chimuelo y vas a usar dientes falsos. Son temporales. Hacemos ciertas actividades porque queremos lograr un objetivo, pero son temporales. Lo que una iglesia hace termina siendo asuntos eternos. Predicamos para la eternidad, aconsejamos para la eternidad, oramos para la eternidad, glorificamos al Señor para la eternidad. Por lo tanto, debemos ser libres de hipocresía y debemos darnos a la tarea de deleitarnos en aquello que la Biblia es clara. Dios quiso comprar a precio de sangre y la sangre que él usó fue la sangre de su Hijo amado. Salmos 149:4, porque el Señor se deleita. ¿En quién se deleita el Señor? En su pueblo. Adornará de salvación a los afligidos. El Señor se deleita en su pueblo. ¿Te deleitas tú en el pueblo del Señor? Cuidado. Si lo que sale de tu boca cuando hablas de esta iglesia local no es deleite, cuidado.
El pasaje es claro, el Señor se deleita en su pueblo. Él va a adornar de salvación a los afligidos. Entonces, si lo que sale de tus labios no tiene nada que ver con deleite, necesitas examinarte. La pregunta que tendrías que hacer es, ¿por qué no estoy encontrando deleite en lo que sí es un deleite para mi Dios? Entonces, te doy básicamente un par de consejos aquí. ¿Cómo cultivar deleite por la novia de Cristo? Ve a la iglesia con los ojos de Dios. Ve a la iglesia como Dios la ve. Es la grey de Dios, es la novia de Cristo, es el rebaño, es la manada pequeña. Piénsalo, ¿habrá algo de la belleza de Cristo que yo veo en mis hermanos? ¿Habrá algo de la belleza de Cristo que yo veo en mis hermanos? Hace unos meses, cuando estuvimos en Monterrey para estar en la conferencia de Por Su Causa, nos estuvimos sentando muy cerca de la sección donde se sentaban las personas que tenían problemas físicos. Entonces estábamos siempre cerca del área donde había bastones, muletas y sillas de ruedas. Y simplemente para llegar al auditorio era un tremendo esfuerzo por las distancias. Y luego cuando llegabas al auditorio era un tremendo esfuerzo para desplazarte en un auditorio que alberga 7,000 gentes, encontrar tu lugar, bajar por la rampa que tenías que bajar. Y muchas veces mi esposa y yo fuimos caminando y rebasamos a gente en muletas, en bastones, en silla de ruedas. Aparte, su edad. No era gente joven. Y siempre que veíamos este cuadro, yo le decía a mi esposa, que así estemos un día tú y yo. Que esa hambre que tiene esta gente por venir y escuchar de Dios, podamos sostenerla hasta entonces. Entonces estos hermanos no predicaron, no cantaron, no sirvieron en ninguna oportunidad. Pero cada vez que yo veía este cuadro, era un deleite para mí. No los conocía. Bueno, hace muchos años en esta congregación, ahí donde Javier está sentado, estaba sentada una mujer. Ese fue su último domingo que estuvo aquí. Tuvo cáncer, murió de cáncer. Pero recuerdo que ella estaba llegando a la ciudad de haberse dado una quimioterapia en Obregón. Su esposo la dejó en la puerta, que era un no creyente, y ella transitó desde esa puerta hasta ese lugar, jalando su propio tanque de oxígeno. Vino y se sentó en esa silla, escuchó el mensaje del Señor y una semana después, ese fue su último domingo, pasó otro domingo al cual ya no vino y el lunes estaba muriendo. Bueno, yo tengo gran deleite cada vez que tengo este recordatorio de decir, sí se puede. Cuando alguien me dice, ay, pastor, es que no pude llegar porque me dolía la cabeza, mira, te voy a contar una historia. A ver qué te dice la historia y tú saca tu propia moraleja. Si tú buscas historias aquí en Vida Nueva, tú vas a encontrar historias que te van a hacer deleitarte de la obra de Dios en la vida de la gente. Y si tú estás en la carne, te tengo noticias. También vas a encontrar historias que te van a hacer ser más carnal. ¿Por qué? Porque todavía no estamos allá. Y a veces nos vamos a ver mal de este lado de la eternidad. Pero entonces hay tantas cosas en las que tú puedes encontrar deleite en la iglesia del Señor. Segunda de Corintios 4:16, por tanto no desfallecemos, antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Vamos a desfallecer, vamos a parecer que el hombre exterior está decayendo, pero puede seguir siendo inspirado, retado, animado. Bueno, hay maneras como podemos encontrar deleite en el Señor.
Demuestra tu deleite de maneras reales. Esta es la otra cosa que debo decirte. Demuestra tu deleite de maneras reales. Pregúntate a ti mismo, ¿dónde o cómo necesita mi ayuda esta iglesia local? Toma la iniciativa para servir, toma la iniciativa para preguntar, toma la iniciativa para proponer algo. Encuentra los lugares de servicios ocultos o poco conocido por otras personas. Da todo lo que tengas reconociendo algo. El Señor se deleita en esta iglesia local. Entonces, hermanos, encuentra aquellas cosas en las que tú puedes deleitarte. Bueno, yo me deleito. Tenemos un par de ancianos que ya no vienen a la congregación por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de situaciones críticas de salud, pero yo me deleito cuando ellos me mandan sus mensajes. Yo me deleito al final. Usted me ve que los domingos yo bajo y de repente estoy contestando mensajes. Es que estos ancianos me mandan cosas mientras yo estoy predicando. Estamos orando por ti. Hace 2 domingos mientras yo estaba predicando, y no puedo leer todo aquí, pero era así como un dale, no tengas miedo, ve adelante. No están aquí, no los vemos. Pero entonces yo me deleito cuando escucho estas notas, cuando escucho sus voces quebrantadas por el dolor, y sin embargo me están diciendo, estamos orando por ti. Escucha lo que dice Eclesiastés 3:14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que adelante de Él teman los hombres. Entonces, piensa en cuál es la única organización en el mundo que es perpetua. ¿Cuál es? Los bancos se acaban, los gobiernos se acaban, las empresas, por más florecientes que sean, se acaban en la siguiente o en la segunda o en la tercera generación. ¿Quién es la única organización que tiene asegurado su futuro? Dígalo. La iglesia. Este grupo de gente a la que el Señor ha comprado a precio de sangre, a la que el Señor está comprometido a pastorear por toda la eternidad. Pero entonces, ¿puedes imaginarte que Dios nos hace partícipes de su obra en esta tierra por medio de su iglesia? Entonces, hermano, no desperdicies el tiempo buscando lo que tu carne puede decir de otras personas. Más bien concéntrate en el deleite que puedes encontrar. En el deleite que puedes encontrar en la obra de Dios. Bueno, pudiera quedarme mucho ahí, pero tengo que avanzar. Número 7, ¿qué valor das a las disciplinas espirituales? ¿Qué valor tú y yo damos a nuestro proceso de santificación o de crecimiento espiritual a través de disciplinas espirituales? Cuando iniciamos la vida espiritual, todo parece ser tan sorprendente. Es como cuando prendemos una fogata y el fuego alcanza su punto máximo y el fuego está ahí, wow, ¿verdad? Y todos decimos, wow, quiero acercarme, aquí estoy, voy a estar caliente, mira qué color se ve, mira la flama, pero con el paso del tiempo, ese fuego pudiera verse no igual. Ese fuego pudiera verse no de la manera que originalmente se estaba viendo. Entonces tenemos que afirmar esto: lo que mantendrá tu vida en crecimiento es la práctica perseverante de disciplinas espirituales. Lo que hace que esa llama inicial que todos tenemos como creyentes en la vida cristiana permanezca, o por lo menos se vea igual, aunque realmente si lo entendemos no debería de verse igual, debería de verse cada día mejor, es la práctica perseverante de disciplinas espirituales. Ahora debemos aclarar algo: las disciplinas espirituales no son el fin,
pero sí son el medio que Dios utiliza para mantenernos encendidos y apasionados por el Señor. Las disciplinas espirituales son los medios ordenados para presentarnos ante Dios y ser transformados a la imagen de su Hijo. En otras palabras, estas disciplinas espirituales a las que la Biblia nos llama son las maneras como nos encontramos con Dios regularmente. Son las maneras como nosotros bajamos al río de Dios, donde somos lavados y donde somos purificados y donde somos perfeccionados. De tal forma que mientras más yo practico estas disciplinas, yo puedo observar que ese fuego no se mitiga. ¿Te acuerdas lo que Proverbios dice acerca de la senda del justo? ¿Cómo es la senda del justo? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, esa es la meta de un cristiano. La senda de un cristiano es la senda de ese justo. No voy más o menos para atrás o más o menos para abajo, como lo quieras ver. Voy en aumento. Debería de verme mejor. Me preguntaba mi esposa cuando llegué a casa acerca de uno de esos predicadores que escuché. Y yo le digo cuando me hace la pregunta, qué maravilloso es ver a un predicador en crecimiento. Bueno, lo escuché predicar originalmente hace 4 o 5 años y él no ha dejado de crecer. Él es un mejor predicador el día de hoy. Bueno, eso me hace pensar en la vida de un creyente. Así debería de verse la vida de un creyente. Con el paso de los años debería ser una vida floreciente, una vida que está fructificando, que está creciendo. Entonces tenemos que recordar que nuestras disciplinas pueden ser privadas o públicas. Cuando pensamos en estas disciplinas espirituales, tenemos disciplinas privadas y tenemos disciplinas públicas. Estas disciplinas privadas, nadie las ve. Las ves tú y las ve Dios. Estas disciplinas públicas, los vemos todos. Entonces vamos a hacer un repaso. Creo que estábamos entrando a pandemia, pero yo tengo todo un estudio sobre estas disciplinas como en 10 sesiones. Y nada más si alguien quisiera revisar esas 10 sesiones, me dicen y se las mando. Pero yo tomé varias semanas para explicar esto. ¿Cuáles son estas disciplinas privadas? La lectura de la Biblia. O sea, tú no estás el día de mañana conmigo cuando yo estoy en mi escritorio leyendo mi Biblia. Yo no estoy contigo cuando tú estás en tu mesa leyendo la Biblia, pero Dios sí está. ¿Lo ven? Entonces, un cristiano lee de forma privada su Biblia, medita en las Escrituras, memoriza las Escrituras, ora las Escrituras, ayuna, tiene tiempos de soledad. ¿Qué son estos tiempos de soledad? Bueno, estos momentos donde tú intimas con Dios. Bueno, yo estaba en mi escritorio ayer, puse una canción que en los últimos años, y yo creo que en el último año, cada vez que la escucho me hace llorar. Y mi esposa pasó y me dijo, ¿qué tienes? Lo mismo de siempre. Cada vez que la escucho la hago llorar. Tengo 30 años escuchándola. Pero en los últimos años, su letra ha cobrado para mí una perspectiva completamente diferente cuando yo tenía 15. Sí, son 45. Ya están ahí, les voy a ahorrar el tiempo. Entonces, ha cobrado para mí otra connotación por una simple realidad. Tu vida en crecimiento con el Señor, el dolor, el sufrimiento, las cosas que vives, te comienzan a dar una perspectiva diferente. Entonces yo estaba allí, tenía el ruido de mi hija pequeña, mi esposa iba y venía, tenía otros ruidos, pero simplemente en mi escritorio cerré mis ojos,
comencé a meditar en lo que estaba escribiendo, comencé a meditar en lo que estaba escuchando y ya, estaba llorando cuando no soy una persona fácil para llorar. Hermanos, estos tiempos de soledad simplemente es eso, es tu respuesta a Dios en oración, es tu respuesta a Dios de algo que has escuchado o de algo que has leído o posiblemente de una necesidad por la cual estás tú pasando y eres tú y Dios sin que nadie más esté. O podrías tomar un diario con tus reflexiones espirituales y escribirlo. Y eso sería como una ayuda a tu alma cada vez que tú puedes reconocer que Dios habló a tu vida. O pudieras llenar en este diario espiritual las peticiones que has hecho delante de Dios y luego cuando Dios las ha contestado, poner la respuesta que Dios te ha dado. Y tienes un libro de oraciones y de colecciones de cómo Dios ha estado obrando a tu vida. O administrar recursos que Dios nos da de forma personal, como el tiempo, como el dinero, y ponerlo a los pies del Señor. O el evangelismo personal que tú pudieras hacer. Observa que todo eso no necesitas a nadie más para hacerlo, lo hacemos de forma voluntaria. Cuando damos generosamente de lo que Dios nos ha dado, no estoy propagando, di tanto para eso, di tanto eso. No, cállese la boca. Porque si usted anda ahí publicando lo que da, entonces usted está errando en la forma bíblica de dar. Y luego tenemos disciplinas corporativas o congregacionales. Nos reunimos y adoramos al Señor juntos, aunque puedes adorar al Señor de manera personal. Nos reunimos y adoramos al Señor juntos. Nuevamente, cuando adoramos al Señor juntos o de forma corporativa, a lo mejor tienes al hermano ahí que va fuera de tiempo en las palmas, deleítate en él. Tienes al hermano que estamos cantando en sol y él está cantando en re, deleítate en él. Gózate. Oramos corporativamente, escuchamos la palabra corporativamente, tomamos la cena del Señor corporativamente, tenemos compañerismo corporativamente. O sea, observa que hay cosas que puedo hacer en privado, pero hay otras donde necesariamente yo voy a necesitar que estas sean corporativas. Estas disciplinas son bíblicas, son claramente ordenadas por Dios para nuestro crecimiento. Una de ellas que no se practique representa una pérdida para nosotros en cuanto a la bendición espiritual que ello pudiera otorgarnos. Por ejemplo, si tú no meditas en las Escrituras, tú puedes leer la Biblia y estás siendo bendecido, pero si tú no meditas en las Escrituras, tú mismo te estás robando la bendición que hay de tener una buena meditación bíblica. Entonces tenemos que practicarlas. Mira cómo lo dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos, busquen la santidad. Sin esto no vamos a ver al Señor. O sea, hay algo que hacer para yo buscar la santidad. Hay algo que hacer para yo buscar la paz. Primera de Timoteo 4:7. Por nada, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Nadie diga amén. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y yo he escuchado explicaciones al por mayor de lo que ahí significa fábulas profanas propias de viejas. Pero el idioma original no falla y lo que eso significa es mujeres mayores. Viejas ahí significa mujeres mayores. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no tengas nada que ver con chismes, con mitotes. Más bien, disciplínate, dice, para la piedad. Entonces, ¿a qué manda Pablo a Timoteo? Ejercítate, disciplínate para la piedad. Vean cómo el mandato de Pablo es claro. Busca la santidad, ejercítate a la piedad
Entonces, ¿qué es esto, hermano? Estos son ejercicios. Estas son prácticas que nosotros hacemos. No son ejercicios corporales, no son prácticas mentales, como cuando hicimos cuentas que estábamos aprendiendo a sumar. Son ejercicios espirituales, los hacemos. ¿Cuál es el beneficio? Lo espiritual, la piedad. Tanto si lo hacemos en privado como en público, obtendremos un beneficio espiritual. ¿Qué dice Pablo? Son el medio de la piedad. Son el medio de la piedad. Entonces, no hay manera que una persona crezca espiritualmente si falla en estas devociones o en estas prácticas espirituales. A veces hay gente que me dice, pastor, pero yo tengo 2 años viniendo a la congregación y no he fallado ningún domingo y yo no siento que crezca. Entonces es bien sencillo. ¿Lees la Biblia todos los días? No, pastor. Su mensaje es tan bueno que yo no ocupo leer la Biblia. Estás horriblemente mal. ¿Oras todos los días? No, pastor, nomás oro cuando nos reunimos. Estás muy mal. ¿Sí lo ven? Porque no hay forma de evitar la fatiga, como decía don Jaimito, ¿no? O sea, te va a costar. Vas a tener que pasar tiempo orando. Te vas a tener que arrodillar. Vas a tener que leer la Biblia. Y a lo mejor con el paso de los años leyendo la Biblia, tu vista se va a cansar y vas a ocupar lentes. Y a lo mejor con el paso de los años, tu vista se va a seguir cansando y vas a ocupar lupa. No hay forma de crecer espiritualmente si nosotros no crecemos en su práctica. Pero debemos cuidarnos de la falsa piedad. Los fariseos practicaban algunas de estas disciplinas de manera externa y a la par odiaban al Hijo de Dios y buscaron lo peor para él. Lo voy a volver a decir. Debemos de cuidarnos de estas prácticas porque podemos llegar a considerar o a creer, como los fariseos lo hicieron, que puedo mantener estas prácticas de forma externa y a la vez odiar a Jesús. Bueno, en el caso de nosotros posiblemente no llegues a odiar a Jesús, pero en el caso de nosotros podemos llegar a odiar a un hijo de Dios. Entonces tú dices, bueno, yo estoy orando y estoy creciendo. A ver, te pongo al hermano enfrente. Ah, no, no me lo pongas porque no lo puedo ver. Entonces no estás creciendo. Punto. Estas disciplinas no son máquinas que nos hacen como Jesús. Ese es el error de las disciplinas espirituales, ¿no? Decir, bueno, si yo hago esto y hago esto otro, y yo después vengo y hago eso otro, soy automáticamente como Jesús. No. Pero la realidad es que su gracia obrando a través de estas disciplinas pueden transformarnos. Tú lees un pasaje difícil en la palabra de Dios. Y tú dices, ya leí la Biblia, ya le voy a poner aquí que palomita, que ya pasé por aquí. Checklist. Pero qué diferente es que tú lees ese pasaje adverso de las Escrituras para ti y tú dices, Señor, no puedo hacerlo, no puedo vivirlo, necesito tu gracia. Hermano, no vayas adelante en tu lectura bíblica. Resuelve tu asunto allí. Permite que la gracia de Dios venga sobre tu vida para que tú puedas ser transformado con el poder del Espíritu Santo. Entonces, el punto es que podemos ejercitarnos en estas disciplinas, pero podemos tener un mal uso de ellas, porque tan solo las hacemos para buscar una falsa piedad, y podemos llegar al desequilibrio. Entonces, el desequilibrio clásico. Servir a Cristo es algo correcto. Servir a Cristo a través de las posibilidades que tenemos, ya sea evangelismo, discipulado, las propias necesidades de una iglesia local, la predicación, enseñanza, la música, todas estas capacidades con las que podemos servir al Señor. Hermanos, es una bendición y lo debemos de hacer como una bendición. Pero si yo estoy en desequilibrio, puedo llegar a hacer todo esto y no tener una buena relación con el Señor.
Bueno, iba a decir que el peor enemigo, pero no voy a usar esa expresión. Uno de los mayores enemigos de un pastor es su ministerio. Y no voy a decir único porque tiene otros grandes enemigos. Pero uno de los peligros o uno de los enemigos mayores de un pastor es su propio ministerio. Puedes meterte tanto al ministerio que te olvidas de otras cosas. Te olvidas de orar, te olvidas de leer la Biblia, te olvidas de tener tu diario espiritual, te olvidas de evangelizar, te olvidas de cuidar a tu propia casa. Y por eso tenemos tantos descalabros y tantas fracturas. Pero eso no solamente pasa a nivel pastoral, eso pasa también a nivel de la oveja. Cuando una oveja simplemente cree que su vida es el servicio en la iglesia y se olvida de la comunión que debe tener adecuadamente con Dios. ¿Cómo cultivamos entonces estas disciplinas? ¿Cómo nos adentramos a cultivar estas disciplinas? Bueno, lo primero es que deberías entender, buscamos ser como Cristo. Y la forma como nosotros buscamos ser como Cristo es por medio de estas disciplinas. Hacemos lo que Dios nos dice que hagamos para ser como Cristo. Oramos, perdonamos, leemos la Biblia, nos arrepentimos. Todo esto que Dios ha señalado en las Escrituras. No inventamos el círculo. No somos innovadores o no diseñamos el Evangelio. La iglesia de Jesucristo simplemente es baluarte de la verdad, proclamamos el Evangelio de Jesucristo, pero no tenemos el copyright como para reinventarlo cada vez que se nos antoja. Observa cómo hoy más que nunca la cultura en la que vivimos está llena de actividades. La cultura en la que vivimos está llena de actividades. Nunca en esas actividades que la gente hace tú vas a escuchar a alguien decir, bueno, he escogido el primer sábado del mes para tener 5 horas de soledad con Dios. ¿Has escuchado a un loco así? No, ¿verdad? Pero si quieres pasar 5 horas de soledad con el Señor, yo te paso la receta. Yo te digo qué puedes hacer en 5 horas. Pero no vas a encontrar a un loco que está diciendo, el tercer mes del mes voy a leer el libro de Salmos el domingo cuando salga de la iglesia. No, está pensando en irse al cine o irse a las hamburguesas o irse al parque, porque todos tenemos actividades. ¿O a poco no, señoras, quieren que su marido un día tome el rumbo de su patio? Tome el rumbo de ese lugar peligroso de las casas debajo de las escaleras. Ahí donde todos tiran lo que no encuentran un lugar, ahí va debajo de las escaleras. Y tú estás diciendo, ¿cómo quisiera que el día que salgas de vacaciones te pongas a limpiar el patio? Tú estás pensando en vacaciones, tu esposa está pensando en las 10 cosas que su marido debe de hacer en las vacaciones. Porque estamos llenos de actividades, pero nunca en esas actividades aparece algo que sí diga tiempo con Dios. Segundo consejo, no hay atajos para ser como Cristo. Vas a necesitar disciplinarte. No hay cristianos como estas sopas que les agregas aguas y las metes al microondas y salen ya hechas. No hay cristianos así. No hay atajos. Necesitas pasar tiempo con el Señor. Mira lo que un teólogo dice acerca de esto. No hay caminos rápidos y fáciles hacia la madurez espiritual. El alma que busca un nivel más profundo de madurez debe estar preparada para una tarea larga y ardua. Si vamos a buscar el reino de Dios, debemos abandonar cualquier fórmula que prometa gratificación espiritual instantánea. No hay atajos. Quiero ser como Cristo. No hay atajos. A veces cantamos cosas sorprendentes, dame más de ti, quiero ser más como tú. Sí, pero eso toma tiempo. Toma tiempo. ¿Qué más te podría decir de esto?
Elige una sola disciplina espiritual y comienza a trabajar con ella. Elige una disciplina al salir de esta reunión. Elige comprar una libreta, por ejemplo, y comenzar a hacer un registro de tu vida espiritual. Anotar lo que lees, anotar lo que oras, anotar una reflexión. Esa es una forma de meditar, esa es una forma de que tus pensamientos comienzan a conectar todo lo que hacemos para Cristo. Elige orar, elige ayunar, elige leer las palabras, pero no quieras empezar con todo. Empieza con una pequeña tajada. Hazlo por una semana, hazlo por 2 semanas. El deleite no va a llegar el día 1. El deleite no va a llegar el día 1. El deleite va a llegar a través de que el hábito se formó, a través de que tú lo hiciste muchas veces. Número 8. ¿Te lamentas por tu pecado? Bueno, eso me recuerda las palabras de Juan en el capítulo 1 de la primera carta, 1:8 en adelante, hasta el 2:2. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es grande en misericordia, el cual nos perdonará. Vea la ternura con la que Juan escribe esa parte de las Escrituras, porque él está llamando a los hermanos en esa congregación y él les está diciendo, hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él ni siquiera está haciendo la pregunta, ¿alguien ha pecado? No. Juan asume que aunque estas personas a las que escribió son del Señor, aún están pecando. No son hacedores de pecado, pero están pecando en algún momento de sus vidas. Entonces, lo que quiero indicarte es cuál es la respuesta de nuestro corazón cuando pecamos. La respuesta que tú das en tu corazón cuando pecas es sumamente importante. La respuesta que tú das en tu corazón cuando alguien confronta tu pecado es realmente importante. No me cabe la menor duda, no porque yo no les quiera echar porras, pero no me cabe la menor duda de que en algún momento tú vas a pecar y yo también voy a pecar. No nos debe caber la menor duda. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo vamos a responder a nuestro pecado? Entonces la Biblia es clara en la forma como un creyente responde al pecado. Cuando un creyente peca, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, redarguye a ese creyente de su pecado. ¿Qué logra que el Espíritu Santo redarguya a ese creyente del pecado? Logra que ese creyente vaya a la presencia de Dios, acuda al estilo de lo que Juan está diciendo, vaya al Hijo de Dios, quien está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre y le diga, perdóname, me humillo delante de ti, te pido que me ayudes con esta situación. Oh Señor, otra vez miserablemente fallé. Y no sé usted, pero comúnmente cuando pecamos, estamos pecando en lo mismo. En lo mismo. ¿Qué hace un verdadero creyente? Llora, gime, clama delante de Dios. Al estilo de como lo hizo Pablo al final del capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí. ¿Quién podrá ayudarme? Hermano, solo Dios puede ayudar a los miserables. Y vuelvo a decir, no es que yo no te quiera echar porras, pero yo creo que nos deberíamos de identificar con el equipo de Pablo. Miserable hombre de mí. ¿Cómo vamos a responder? Mientras más sensibles seamos a nuestros fracasos, a nuestros pecados, a nuestras fallas,
más madurando vamos a ir, o más maduros vamos a ir creciendo en eso. Entonces, hermano, yo no tengo tiempo, pero tú tienes que reconocer algo. El pecado en la Biblia es descrito de una manera horrenda. La forma como la Biblia describe al pecado es de una manera horrenda, con señalamientos, con calificativos que claramente debería ponernos a temblar a cada uno de nosotros. Pero nuevamente, ¿qué tanto reconozco la pecaminosidad del pecado? Es increíble que muchos podemos leer la Biblia, es increíble que muchos podemos orar, es increíble que muchos pudiéramos cantar y a la vez no ver nuestro pecado. ¿Sabes qué es lo que hace el orgullo, que es la raíz de todos los pecados? ¿Qué quiero decir con esto? Un mentiroso es orgulloso, un adúltero es orgulloso, un ladrón es orgulloso, un blasfemo es orgulloso, un chismoso es orgulloso. La raíz de todo pecado es el orgullo. ¿Qué hace el orgullo de nuestras vidas? El orgullo en nuestras vidas nos impide ver el pecado. No lo ves. Entonces alguien viene y te confronta con el pecado. Porque confrontar el pecado es algo bíblico. Es algo bíblico que un hermano que está encontrando deleite en otra gente vaya con ese hermano y le diga, hermano, tú no te estás viendo como Dios quiere que te veas. Tú tienes esto. Entonces ahí está el punto crítico o crónico de nuestras vidas espirituales. Cuando alguien señala tu pecado, ¿cómo respondes a eso? ¿Gimes? ¿Clamas? ¿Lloras? ¿Te quebrantas? ¿O te enojas? ¿O te molestas? ¿O te quieres ir de la iglesia? O no sé, cualquier cosa que nuestra carne nos diga. Mira lo que dice la Biblia. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Entonces mi respuesta ante el pecado realmente marca mucho de mi andar en el Señor. Déjame, te doy dos citas que pueden ilustrar esto. Jonathan Edwards. Cuando miro dentro de mi corazón y veo mi maldad, parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Ahora, yo sé que algunos no conocen a Jonathan Edwards, pero este fue un gran predicador que estuvo al frente de un avivamiento que se conoce como el Gran Despertar en los Estados Unidos. Este es el predicador que predicó aquel famoso mensaje, pecadores en manos de un Dios airado. Y él dice, cuando veo en mi corazón y veo mi maldad, parece que ahí encuentro un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Hermanos, este era un hombre piadoso. Dedicó sus mejores años a servir al Señor. Y cuando él está diciendo, yo he examinado mi corazón, él no está diciendo, veo mis 40 años de evangelista, veo los libros que he escrito, veo las muchas gentes que han sido alcanzadas al Señor, veo todo el sacrificio que he hecho para servir al Señor. No, cuando él dice, veo mi corazón, lo que encuentro es un hoyo más profundo que el infierno. Hermano, yo no soy Jonathan Edwards. Yo no creo que aquí hubiese ningún Jonathan Edwards, porque si hubiera un Jonathan Edwards, yo hace mucho me hubiera bajado y hubiera querido escuchar a ese Jonathan Edwards. Entonces no estamos al nivel de Jonathan Edwards, es lo que quiero decirte. No podemos examinar nuestros corazones. Cuando alguien nos dice algo acerca de nuestro corazón, no te ves muy cristiano, que vayas y examines tu corazón y digas, no hay nada. Porque de entrada eso me diría una sola cosa. Hay orgullo. ¿Y orgullo es la raíz de qué? De todos los pecados. Escucha a W. Pink. No es la ausencia del pecado, sino el dolor por él, lo que distingue al Hijo de Dios de los profesantes vacíos de la fe. No, Pink dice, no es que no hayamos pecado, es el dolor que un pecador debería experimentar cada vez
que peca. Entonces, este pensamiento es tan antagónico a nuestros días. Los mensajes que hoy se pueden compartir en muchos lugares están llenos de optimismos, decretos, risas, pero sin convicción de pecado. Cada vez se habla menos de pecado, porque la idea es, si yo le hablo de pecado a esta gente, me van a correr. Si yo le hablo de pecado a esta gente, se van a asustar. Nadie va a querer venir a escucharme si yo les hablo de pecado. Pero la Biblia habla de pesar por el pecado. La Biblia habla de lágrimas. La Biblia habla de gente convicta por el Espíritu Santo. Eso puede no distinguir a la iglesia de nuestros días, pero distingue al pueblo de Dios en las Escrituras. Entonces, arrepentimiento no es un acto, arrepentimiento es un estilo de vida. Cuando tú estás pensando en lo que el verdadero arrepentimiento es en la Biblia, no es un acto, es un estilo de vida. Debemos dolernos por el pecado, porque este es horrendo delante de Dios y siempre nos aleja de Dios y siempre nos aleja de la verdadera comunión con otros creyentes. Pero si tu respuesta al pecado es adecuada, entonces tú estás más cerca de Dios, entonces tú estás en la voluntad de Dios, entonces tú estás en verdadera comunión unos con otros. Mira cómo Pablo lo explica en 2 Corintios 7. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Pablo ha escrito una carta que no está en nuestras Biblias. Entre la 1 Corintios y la 2 Corintios hay una carta que se conoce como la carta severa. Pablo escribió una carta a los corintios donde los reprendió severamente. Entonces dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esta carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por poco. ¿Por qué fue poco tiempo? Porque cuando envió esta carta, ellos respondieron como responde un cristiano, a la altura de Cristo. Entonces por eso fue poco tiempo. Pero ahora me regocijo no de que fueran entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Ojo, hay una forma de entristecerte sin arrepentimiento, hay una manera de entristecerte con arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios con nuestro arrepentimiento? Que tengamos tristeza por nuestro propio pecado. Y esa tristeza va a ser temporal. Y Pablo dice, fue muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque respondieron adecuadamente a la confrontación. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero la tristeza que solo se arrepiente sin dolor, sin tristeza, por implicación podemos decir, no conduce a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? ¿Esta tristeza qué? ¿Esta tristeza qué? Verso 11. Piadosa, piadosa. Es una tristeza piadosa. Es una tristeza que me lleva a ser como Cristo. Es una tristeza que me procesó en las aguas o en los fuegos del arrepentimiento, del quebrantamiento. ¡Qué vindicación de ustedes mismos! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué gran afecto! ¡Qué celo! ¡Qué castigo del mal! En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. ¿Por qué? Porque se arrepintieron genuinamente. Y ese arrepentimiento conllevó tristeza. Y por eso fue un poco tiempo. Vean esto. Pablo está escribiendo después de la carta severa y está gozoso porque los corintios se han arrepentido de manera adecuada. Hermanos, eso causa gran gozo en la vida de un pastor. Pablo es el pastor de esta iglesia. Pablo es el hombre que fundó esta iglesia. Está confrontando el pecado y ellos están respondiendo adecuadamente. Pero lo contrario es causante de gran dolor y tristeza al observar la resistencia al genuino arrepentimiento al que somos llamados.
Entonces, ¿cómo respondemos cuando somos confrontados? Hebreos 12:17. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Es el caso de Esaú. Es el caso de Esaú. Esaú es el modelo falso de arrepentimiento. Lloró, como decimos los mexicanos, moqueó, pataleó, pero su arrepentimiento no fue genuino. Su diagnóstico, su autodiagnóstico no fue genuino. Podemos llorar, podemos sentirnos mal, podemos sentirnos despreciados, podemos mantenernos en orgullo y después no cambiar de opinión. Esa no es una tristeza piadosa. Una tristeza piadosa siempre me lleva al arrepentimiento. Esaú tuvo autocompasión de sí mismo. ¿Por qué? Por no mantener las normas establecidas. Se tuvo autocompasión de sí mismo, pero eso no es arrepentimiento a la luz de la palabra de Dios. O voy a usar la palabra de moda, se victimizó. ¿Has escuchado esa palabra entre la gente que da consejería y los psicólogos? Estás victimizado. Miren, la palabra bíblica es, tuvo autocompasión de sí mismo. Pobre de mí. Yo soy tan bueno, no sé por qué me ven así. No, esa no es la manera de enfrentar nuestro pecado. Eso revela una actitud sin ningún temor de Dios y siempre la autocompasión es egoísta. Cuidado, si el enfoque eres tú y no la forma como ofendiste a Dios. Cuidado, si el enfoque eres tú y no la forma como tú ofendiste a Dios. Ese es el problema de la victimización. Ese es el camino de la victimización. Pero ¿qué dice Pablo? La tristeza que es según Dios es como la miseria de un amante suspirando por lo que será. La tristeza que es según Dios es como la tristeza de un amante suspirando por lo que será. ¿Cómo cultivamos este pesar? Bueno, asegúrate de entender el Evangelio de Jesucristo. Asegúrate de entender que el Evangelio de Jesucristo llama a pecadores a ser salvos. Y cada vez que pecamos tenemos que correr a Jesús. Asegúrate de eso. Pídele a Dios que honestamente te muestre tu pecado. ¿No ves tu pecado? Pídele a Dios que te muestre. ¿Quieres una receta? Toma el Salmo 51, léelo cuantas veces lo tengas que leer, óralo cuantas veces lo tengas que orar, y el día que te puedas parar victorioso frente al Salmo 51, entonces habrás dejado de luchar con el pecado. Creo que ese día no llegará hasta que estemos en gloria. Por lo tanto, lo único que esto me recuerda es, soy un pecador, sigo necesitando del Señor en mi vida todos los días y mi alma me va a engañar. Pero si, como dijo Edward, soy sincero y veo mi corazón, voy a encontrar un hoyo más profundo que el que hay en el infierno. Reflexiona en cómo tu pecado es lo que llevó a Cristo al Calvario. Predícate el Evangelio a ti mismo. Recuérdale a tu mente, recuérdale a tu alma lo que el Señor ha hecho por ti. Una y otra vez cuando el pecado te asalta en tu peregrinaje y en tu caminar con Dios, recuérdale a tu corazón que eres pecaminoso, que necesitas un gran Salvador. Cada vez que tu mente está siendo desviada ante los ídolos de este mundo, recuérdale a tu mente que Cristo ya pagó el precio. Cada vez que yo simplemente estoy como jugando al billar, haciendo pasar una bola de una esquina a otra, pero no estoy resolviendo el problema, recuérdale a tu mente y a tu corazón que el Evangelio realmente es la única solución que necesitas. Número 9, vamos a ir rápido. ¿Qué tan rápido eres para perdonar? Marcos 11, 25, 26.
Y cuando estés orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. La falta de perdón es el gran asesino de la vida espiritual. La falta de perdón es el gran asesino de la vida espiritual. Yo no voy a ir más rápido en esto, yo simplemente voy a decirte algo. Mientras más tiempo tú te tardas en perdonar a un ofensor o a varios ofensores, tú estás minando tu propia vida espiritual. Este es el gran asesino. Esta es la amargura de nuestras almas. Cuando no perdonamos, nos amargamos. En la práctica pastoral es común ver a personas amargadas. Conozco a una buena cantidad de pastores que no están en el ministerio, y la razón por la que no están en el ministerio no es por un pecado escandaloso. Sí es por pecado, porque la amargura es pecado, pero es uno de esos pecados, como dice Jerry Bryce, respetable, que nadie puede ver. ¿A qué nos llama la Biblia? Nos llama a perdonar. ¿A quién? A todos. ¿Cuáles todos? Todos los que te ofendan. Esas matemáticas que a veces sacamos de Jesús y Pedro, 70 veces 7, 70 por 7 son 490, y todos mis ofensores ya los pasaron. No es así. Lo que esa expresión simplemente significa es siempre. Lo volvió a hacer, perdónalo. Lo volvió a hacer, perdónalo. Lo volvió a hacer, perdónalo. Porque déjame te digo algo rápido. Tu perdón no es mágico, no eres del Espíritu Santo. Tu perdón no cambia a tu ofensor. ¿Te has dado cuenta de eso? Posiblemente has perdonado a tu mismo ofensor 40 veces y él sigue siendo el mismo. No, mi hermano, tu perdón no es santificador, tu perdón no es el Espíritu Santo para cambiar el corazón de ninguna persona. Se nos llama a perdonar a todos. La falta de perdón afectará nuestra comunión con Dios y con los demás. Nuestra conciencia nos acusará continuamente si no perdonamos. Nuestra conciencia nos acusará continuamente si no perdonamos. Si tú no perdonas, soñarás con tu ofensor. Si tú no perdonas, cuando tú oras, tu ofensor estará en tu mente. Si tú no perdonas, ese ofensor se convertirá, como dice el Evangelio, en un verdugo para tu alma. Y ese no es el plan de Dios para nosotros como sus hijos. El plan de Dios es que cada vez que somos ofendidos, entonces cada vez nosotros perdonemos. Padres, tenemos que ir en pos del perdón y llevar a nuestros hijos al perdón. Si no llevamos a nuestros hijos al perdón, nosotros vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos miserablemente. ¿Has conocido a una persona ofendida por otra persona que nunca resolvieron su situación o que nunca se perdonaron mutuamente? Tienen niños pequeños de 5 o 6 años y estos niños comienzan a odiar a esta persona. Te lo voy a poner en palabras simpáticas o te lo voy a poner de una manera muy gráfica. Si tu hijo no perdona a un ofensor que ni siquiera fue ofensor de él, sino de sus padres, aquí tienes tu legado espiritual. Ese es tu legado espiritual sobre tus hijos. ¿Cuántos quieren ese legado espiritual? ¿Sí lo ves? Si tus hijos están odiando a quien tú no has podido perdonar, ese es tu legado espiritual. Es un legado espiritual horrible. Entonces no alimentemos el resentimiento ardiente.
No permitas que alguien más controle tu caminar espiritual, porque cuando no perdonamos, nosotros damos derecho a que una persona controle nuestro caminar espiritual. Necesitamos avanzar en la senda del perdón que Jesús trazó para nosotros. El mandato es perdonar, hermanos, pero la lucha del diablo es mantenernos lo más lejos posible de la vía del camino. ¿En qué equipo quieres jugar? Las 3 citas del Nuevo Testamento que conectan nuestro perdón con el perdón de Dios hacia nosotros, Mateo 6, 14, 15, Marcos 11, 25, 26 y Lucas 6, 37, no nos dice que nos ganamos el perdón de Dios por perdonar a otros, no lo lea así, porque si nos ganamos la salvación por perdonar a otros, entonces eso es obras, y el evangelio no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que esos pasajes indican es simplemente una persona que ha sido perdonada por Dios va a perdonar. Eso es una bomba. Eso es una bomba. Eso mata a cualquiera de nosotros. Es que tú no sabes cómo me ofendieron. No lo sé. Es que tú no sabes cómo me afectaron. No lo sé. Dios lo sabe. Y el Dios que lo sabe te dice perdona. Entonces, un espíritu perdonador es la distinción de aquellos que han sido perdonados. Un espíritu perdonador es la manera como un cristiano se ve bien, porque ese cristiano ha sido perdonado y debe perdonar. Cuando no decidimos, o cuando nos decidimos más bien a obedecer al Señor, recibimos gracia suficiente para perdonar a otros. Hay esperanza en nosotros y hay esperanza para el ofensor. Solo entonces podemos extender el perdón a los demás, pero no perdonar pondría en duda, por lo menos de forma personal, si eres honesto, pondría en duda tu salvación. Porque la gente que ha sido perdonada de acuerdo al Evangelio, perdona. Pregunta, ¿vamos a batallar para perdonar en nuestro camino a la patria celestial? Sí, gracias por su honestidad. Vamos a batallar. Vamos a estar en problemas que nos va a parecer imposible perdonar a nuestro ofensor. Pero una y otra vez tenemos que recordarnos cuál es nuestro mandato. Perdona a tu ofensor. La Biblia no contiene la expresión perdona y olvida. No la encuentras en la Biblia. Yo sé que ronda mucho entre nosotros. Muy humana, perdona y olvida. Realmente el perdón de Dios decide no recordar. Es una decisión. Decide no recordar la ofensa. Nuestra carne nos llevará a recordar en ocasiones, ya perdoné a este hermano, pero este hermano va a llegar a la siguiente reunión y va a hacer una cara que me va a recordar todo lo que yo ya lo perdoné. Bueno, eso lo único que te indica es que eres carnal, todavía estás de este lado de la eternidad. Y allí cuando tienes ese recordatorio, decides perdonar, decides decir, Señor, tú ya me diste la gracia para perdonar a este hermano, ayúdame. No esperes que todo el veneno de la amargura se disipe de inmediato, pero de nuevo confía en la gracia de Dios para ayudarte. Entonces el perdón es un concepto cristiano maravilloso hasta que nos toca perdonar. Hablamos de perdón, decimos, wow, el perdón del Señor. El Señor perdonó mis pecados y todo eso está bien y todo eso es maravilloso hasta que me toca perdonar. Entonces cuando yo soy convocado por Dios para perdonar, las cosas se complican y hay que examinar y hay que sondear nuestro corazón nuevamente. Bueno, podrías hacerte 3 preguntas muy directas, pero que yo creo que son muy necesarias. ¿Hay alguien a quien no estás listo para perdonar? ¿Tiene rostro? ¿Tiene foto? ¿Tiene su número registrado en tu celular? ¿Hay alguien a quien no estás listo para perdonar?
ves todos sus estados en WhatsApp, en Facebook, y cada vez que ves sus estados estás carcomiéndote el alma. Número 2, ¿necesitas iniciar el proceso con alguien? Hermanos, no esperes que venga y te pida perdón. Ve tú y pide perdón. No va a venir. Tercero, ¿amas el perdón? ¿Amas el perdón que Dios te dio a ti? Pues entonces irás y resolverás lo que tengas que resolver. Mira Salmo 86:5. Pues tú, Señor, eres bueno. ¿Y qué? A ver, dígalo otra vez, porque estoy medio sordo. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Nuestro Dios está dispuesto a perdonar, ¿no es así? ¿Puede decir amén a eso? Nuestro Dios está dispuesto a perdonar. ¿Y tú? Ese es el Evangelio. ¿Quieres una definición del Evangelio a la luz del perdón? Fuimos perdonados y somos llamados a perdonar. El gran predicador Juan Crisóstomo era conocido como el Pico de Oro mientras se estaba ministrando, y él decía esta expresión: nada nos hace parecernos tanto a Dios como cuando perdonamos las ofensas de nuestros hermanos. ¿Te quieres parecer a Dios? No te vas a parecer cantando quiero ser más como tú. ¿Te quieres parecer a Dios? Te vas a parecer más perdonando a tu ofensor. Y número 10, ¿sí terminé? ¿Anhelas el cielo y estar con Jesús? Bueno, esta es una pregunta que confronta mucha de nuestra banalidad y mucha de nuestra temporalidad de la manera como vivimos. Un cristiano maduro anhela cada momento ese día frente a su Señor. Anhela estar frente a su Señor. Un cristiano maduro es este tipo que está caminando en esta tierra, está haciendo lo que le toca hacer, a lo mejor estudiando la carrera o laborando o trabajando, siendo responsable, haciendo lo que le toca hacer en el momento de la vida que está haciendo, pero quiere estar con el Señor. Él no puede decidir cuándo ir con el Señor, porque quien decide cuándo vamos con el Señor es el Señor. ¿No es así? Pero está caminando la vida y está entendiendo que la vida es mucho más que trabajar, es mucho más que tener hijos, es mucho más que comprar el mandado. Y entonces su anhelo y sus afectos por el cielo son reales. No, escuché a este predicador decir de este joven soltero, se quería casar pero no había llegado la ayuda idónea, y entonces él oraba y decía: Señor, por favor, mándala a mi vida antes de que tú vengas. Dámela, Señor, antes de que tú vengas. 2 o 3 meses después, y le pedía al pastor continuamente: ayúdeme a orar para que el Señor mande a la esposa y antes de que él venga, ¿no? 2 o 3 meses después de que la esposa llega, entonces se halla este joven en un momento de oración y le dice: pastor, vamos a orar. Vamos a orar, le dice el pastor, y entonces su oración ha cambiado y dice: Cristo, ven por nosotros ya. Las realidades del matrimonio. Los que se quedaron serios, lean un libro o lean la Biblia, lo que dice del matrimonio, ¿no? Romanos 8:22, mira lo que dice Pablo: pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Pablo y los romanos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, la seguridad de que somos hechos hijos de Dios. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Observen eso. Pablo y los romanos están gimiendo desde su interior, están aguardando el regreso del Señor, y él dice aguardando la adopción como hijos. Sí, pero ¿qué no es acaso un pecador adoptado cuando viene a ser parte de la familia? Sí, eso se llama adopción. No somos del Señor, pero somos incluidos en la familia. Él nos adopta como sus hijos
Pero luego la expresión final dice la redención de nuestro cuerpo. Bueno, eso no se ha dado todavía. Eso se dará en el gran día del Señor cuando nuestros cuerpos sean transformados gloriosamente. Entonces lo que Pablo está diciendo es, yo y los romanos estamos seguros que finalmente un día nuestros cuerpos van a ser glorificados y gemimos por eso. Gemimos por eso. Entonces los creyentes estamos en espera de aquel día cuando nuestro pecado, nuestro propio pecado sea eliminado. Segunda de Corintios 5:8, pero cobramos ánimos y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Va siguiendo la manera como Pablo está definiendo eso? Es decir, Dios nos hizo para gozar de una comunión completa y estamos de viaje, pero la promesa es que un día llegaremos a casa. Allá en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis 4:8, se está declarando continuamente, santo, santo, santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y un día nos uniremos a ese cántico por la gracia de Dios. Pero la espera en el cielo nos ofrece gran alivio de dejar de lidiar con el pecado. ¿Cuál es posiblemente la promesa más sorprendente del cielo? Sí, claramente veremos al Señor y eso será un momento glorioso. Pero hermanos, a nuestra llegada al cielo vas a dejar de luchar con tu propio pecado finalmente. ¿Te imaginas eso? Cuando lleguemos al cielo, ya no más seremos chismosos. Amén. Ya no más vamos a ser mentirosos, ya no más vamos a estar mirando lo que no debemos mirar o escuchando lo que debemos. O sea, será un momento glorioso. Déjame te doy el testimonio de una mujer. Algunos de ustedes conocen su historia. Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada era una hermosa joven de 17 años, alegre y atractiva. Era una atlética emprendedora a punto de entrar a la universidad. Era tan carismática, tenía amigos, una posición social estable en los Estados Unidos y un futuro prometedor. De pronto en el verano de 1967, nadando con sus hermanas, se tiró de cabeza al agua, pero el fondo no estaba tan profundo como parecía y se golpeó la nuca. Quedó parapléjica, gracias, quedó parapléjica. Su historia nos recuerda que la perfección del alma conlleva un proceso lento, fraguada de problemas y penalidades, invisible al ojo y conocida solo por Dios. Ella escribe acerca de su situación y dice, el jardinero por excelencia utiliza el sufrimiento como medio para podarnos. Ella ha estado condenada a una silla de ruedas los últimos 55 años de vida. Pinta con su boca, viaja por todo el mundo hablando de Cristo, tiene un ministerio donde regalan aparatos para personas con discapacidades físicas o capacidades diferentes. Escucha lo que ella dijo. Mis gemidos para la próxima vida son la santidad, no la salud. Mis oraciones es porque finalmente un día sea más santa y no porque pueda caminar. La gente le dice, debes estar esperando el cielo para tener un nuevo cuerpo. Ella dice, no, mi mayor anhelo es un corazón sin pecado. Hace como unos 10 años conocí a esta mujer. Estábamos en la iglesia local donde ella se congrega ahí con el pastor MacArthur. Y le dieron 20 minutos para que diera su testimonio.
Y entonces ella comenzó a platicar su testimonio. Ha estado en esta iglesia desde que es parapléjica. El pastor John la casó. Y entonces recuerdo al final, cuando ella habló del sufrimiento y del dolor, ella terminó su mensaje diciéndole al pastor: John, ¿podrías venir? Su esposo estaba a su lado. Podrían tomarme las manos como lo hicimos el día que me casaste. Y podríamos cantar una vez más el himno ¿Estoy bien? Bueno, ¿qué haces en una conferencia de pastores? Esta mujer había predicado mejor que los 8 o 9 predicadores que estaban allí. Pero ella dice: no, no es un nuevo cuerpo lo que espero, es un cuerpo sin pecado. Entonces, querer el cielo para salir de problemas es de paganos. Cuando alguien está en un problema y dice: ay, Señor, ya llévame porque el banco me persigue. Señor, ya llévame porque no tengo para las medicinas. No, eso es de paganos. Debemos desear el cielo por la santidad de Dios y porque finalmente vamos a dejar de batallar con el enemigo más horrible que yo y tú tenemos de este lado de la eternidad, nosotros mismos. Finalmente vamos a ser liberados de ese pecador y de esa pecadora que mora dentro de nosotros. Por eso Pablo dice: pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ¿Recuerdan a Pablo en este momento de su vida? Quiere ir al cielo, quiere quedarse en la tierra para seguir predicando. No sabe lo que Dios tiene para él, no sabe cuál es el tiempo de Dios, pero él estar seguro de algo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ¿Qué es para ti lo mejor? ¿Qué es para mí lo mejor? Hermanos, estar con Cristo es lo mejor para nosotros. Y un día estaremos ahí, pero nuestro deseo y nuestro aliento tiene que estar ahí. Entonces, ¿cómo cultivamos un deseo adecuado? Pon tu mente en las cosas celestiales, como Pablo lo dice en Colosenses 3, 1 y 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está nuestro Señor. Tu mirada está allí. Tu mirada está allí. ¿Qué tanto piensas en estar realmente adorando al Señor, en estar proclamando su grandeza y su gloria por toda una eternidad? Pero ese recordatorio también tiene que decirnos algo a ti y a mí, y es la necesidad que tenemos de purificarnos con anticipación para ver al Dios Santo. Debemos de ser llamados a pureza, confrontados a pureza, confrontados a hacer la diferencia en un mundo banal, en un mundo que está totalmente corrompido, como Juan lo dice ahí en 1 de Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, ¿qué hace? Se purifica, así como él es puro. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos que respondemos al llamado de Dios a la eternidad? Nos purificamos. Ahora, pregunta simplemente para terminar. ¿Un cristiano necesita purificarse una sola vez en su vida? No, lamentablemente al vivir en un mundo corrompido y dominado por el pecado, fácilmente nos ensuciamos, fácilmente nos contaminamos, fácilmente nos dejamos influir, fácilmente somos seducidos por el mundo o por la maldad y por nosotros mismos. Entonces, mientras caminamos en esta tierra, te animo a pensar más en qué y quién nos espera en nuestro verdadero hogar. Nos espera el Señor, que es santo, y su santidad es maravillosa. Pero a la par, nosotros somos llamados a santidad y por eso necesitamos buscarla. Oremos, puestos de pie, allí donde están.
Señor, yo pido que tú des gracia a nuestras vidas para responder a este mensaje. Pido que des gracia a nuestras vidas para responder a tu voz, a tu palabra, a lo que hemos escuchado estos 3 domingos. Estas 10 preguntas realmente nos alientan, nos animan. Estas 10 preguntas realmente nos deben impulsar a hacer algo, nos deben impulsar a no quedarnos allí donde estamos, en la tranquilidad o en la comodidad de nuestras vidas. Realmente debemos ser impulsados por ti, para tu gloria, a responder a esta palabra de la manera adecuada, de la manera que tú quieres que nosotros verdadera y genuinamente respondemos. Así que ayúdanos, danos favor, danos gracia, danos sabiduría, danos dirección, permite que nuestras vidas puedan ser vidas que verdaderamente te glorifican a ti en todo momento, en todo lugar. Padre, yo pido que si alguno aquí ha escuchado tu voz y necesita hacer algo, tú des gracia, otorgues gracia. Si nosotros necesitamos tomar decisiones, que sean las decisiones que más glorifican tu nombre. Si algunos necesitamos correr a ti y decir, estoy sediento de ti, dame de beber de tu agua. Si algunos necesitamos amar más o ser gobernados por tu palabra o perdonar o amar tu presencia o deleitarnos en tu iglesia. Señor, cualquiera que sea nuestra necesidad espiritual, hoy yo te pido que tú la suplas. Suple nuestras necesidades espirituales. Suple la sed en nuestras almas. Suple la hambruna que puede haber en nuestro corazón producto de no venir a tu palabra de manera adecuada. Manténnos firmes y arraigados en ti, y solo para tu gloria, y solo para tu honra. No permitas que nuestra carne, nuestras circunstancias o nuestras emociones nos dominen, pero danos a tu Espíritu Santo y danos el poder de tu palabra para obrar, confiados en que tú actuarás y obrarás para nosotros de la mejor manera. Señor, bendice a tu Grey, bendice aquí a tu pueblo, los que tenemos mucho tiempo, los que recién llegan, los que tú estás añadiendo a nosotros, los que tú vas a añadir este año. Bendíceles, Señor. Bendícenos con un diagnóstico correcto de nuestras anomalías, de nuestras enfermedades espirituales. No permitas que este año vaya más adelante, corran las semanas y los meses sin que yo tenga que hacer los correctivos necesarios a mi alma, a mi mente y a mi corazón. Señor, esta mañana estamos reunidos, la mayoría, pero yo no estoy seguro, la mayoría ya hemos sido comprados a precio de sangre. Pero si hay gente aquí que no tiene esa seguridad, Espíritu Santo, yo te pido que tú traigas convicción de pecado a sus vidas y ellos entonces puedan ser salvos y venir a ti por gracia, por medio de la fe. Como dice el salmista en el Salmo 119, Señor, vivifícanos. Estamos secos, estamos áridos, vivifícanos. Estamos en desobediencia, vivifícanos. Estamos en rebeldía, vivifícanos. Te hemos desobedecido, Señor, y hemos ido lejos de ti, vivifícanos. Estamos conectados a nuestros sentimientos y no a tu palabra, vivifícanos. Satura nuestra mente de ti. Ayúdanos plenamente a vivir como tú demandas que nosotros vivamos, solo para tu gloria. Terminemos allí donde usted esté, donde usted está de pie. Y una vez más dile al Señor, necesito arraigarme en ti. Necesito vivir una vida centrada en ti y no en mí. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos perdón por todo nuestro orgullo.
Señor, yo pido que tú causes un rompimiento espiritual en nuestras vidas y en nuestras almas, de tal manera que somos llamados a la santidad de Dios. Todo para tu gloria, todo para tu honra, todo para nuestra edificación, todo para nuestro bien, todo para nuestro caminar espiritual adecuado en ti. Y en todo te daremos gracias y en todo te daremos el honor. En tu nombre oramos, Señor. Amén.